mecanismos han permitido contactarme con muchas personas, pero ha estado muy ligado a la publicidad que he hecho tanto en la página web como en las cuentas de Facebook y Twitter. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, salía a comentar el tema de la suspensión perfecta de labores, que se ha venido aplicando en muchos casos aquí en el Perú. Y eso me ha permitido tener, en algunos casos, clientes que son empresas que quieren seguir el procedimiento legal para aplicar la suspensión perfecta, pero en otro caso, trabajadores a quienes les han aplicado también la suspensión perfecta o a quienes les han reducido de forma unilateral la remuneración, ¿no? Entonces, así como sucede en la educación universitaria, la utilización de la tecnología ha resultado fundamental para captar clientes, ¿no? Ahora, la fidelización del cliente, que el cliente de alguna manera, al surgimiento de una duda legal que pueda convertirse en un potencial caso que pueda llevar el estudio o el abogado, la fidelización del cliente, yo la practico a partir de un lema que algunos me han dicho que está mal utilizado, ¿no? El lema de mi estudio es: hacemos nuestros sus problemas legales. Y por ahí alguien me ha dicho: oye, pero tú no deberías promocionar así tu marca. Lo que deberías hacer es decirle al cliente que tienes la solución, no que vas a compartir su problema. Sí, puede ser una estrategia de marketing válida la que se me sugiere, pero yo prefiero, para la fidelización del cliente, que éste entienda que como servicio legal yo le ofrezco algo distinto de repente a lo que ofrecen otros abogados, porque el mercado de los abogados en el Perú es un mercado, primero, estratificado, donde hay grandes estudios jurídicos que tienen pues clientes, a los clientes más importantes, como pueden ser transnacionales, empresas mineras, empresas de seguros, ¿no? Luego tenemos abogados que por ahí están tratando de hacer estudios no tan grandes, ¿no? Y también tienen clientes fundamentalmente empresas, ¿no? A mí no me ha dado el tiempo de captar empresas, como entenderán, entre el término de la pandemia, entre el inicio del estado de emergencia y la fecha, ¿no? Yo he tenido que valerme por completo de los clientes que son personas naturales que tenía antes y que he ido captando después, ¿no? Por ahí alguna consulta, como les digo, de empresas sobre temas de coyuntura por el COVID-19, pero en líneas generales no me ha dado el tiempo de captar empresas como clientes. Pero iba al tema de la fidelización. Yo creo que en un mercado como el peruano, donde lamentablemente los abogados tenemos no la mejor fama, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me casé, el año 2012, fui con mi esposa a buscar departamento para vivir, a alquilar un departamento. Y resulta que la conversación iba bien, éramos una pareja joven, mi esposa es una persona muy empática, caía bien, y ya estaban a punto hasta de rebajarme la renta del departamento cuando yo decía que era abogado. Y cuando le decía al potencial arrendador que yo era abogado, el arrendador me decía: disculpe, abogados no le alquilo. Entonces, esto de una idea de la reputación que tenemos los abogados, que en muchos casos se ha ganado a pulso por nuestra forma de ejercer la profesión. Entonces, para mí, proponerle al cliente que su problema va a ser mío, que así como no lo deja dormir a él, no me va a dejar dormir a mí, es un mecanismo para fidelizar, ¿no? Pero también hay otras herramientas, como por ejemplo entender que el cliente no es abogado, que el cliente necesita una explicación sencilla de su caso. Y eso es en lo que yo me esfuerzo más todavía con los clientes, para que ellos traten, para tratar de hacerlos entender cuál es la realidad de su problema y, sobre todo, no engañarlos. Cuando su caso está perdido, yo prefiero tener un cliente que tiene una opinión sincera a tener y darle una probabilidad real de éxito de un caso que, por ejemplo, se va a judicializar, a tener un cliente que entra con una expectativa a un proceso, porque tú le has dicho que va a ganar, y finalmente pierde. ¿Y qué sucede? Sucede que finalmente tú, ante tu
ante tu generación de una falsa expectativa, terminas echándole la culpa al juez, que yo lo he vivido, ¿no? En algún momento, un litigante ha venido a mi juzgado a decirme, pero mi abogado me dijo que íbamos a ganar, ¿no? Y evidentemente eso sucede. Respecto a esto, por ejemplo, yo he tenido algunos casos donde el cliente prefiere escuchar o prefiere que le digan lo que él quiere escuchar. Y cuando su proceso va mal, viene a pedir que tú se lo soluciones, y a veces ya no es posible porque, por ejemplo, el proceso ha estado mal planteado desde el principio, porque ya estaba al límite del plazo en el que iba a operar la prescripción o la caducidad, y cosas por el estilo, ¿no? En todo caso, yo pienso que este nuevo escenario, primero, exige de los abogados lo que ha exigido siempre para la fidelización: honestidad. Honestidad y lealtad con el cliente. Creo que eso es básico, eso es clave, eso es importante y marca nuestro ejercicio profesional. Segundo, exige que nosotros nos engarcemos en las herramientas que nos van a permitir llegar a la gente, que no son las tradicionales. La publicidad en la radio y en la televisión es muy cara. La publicidad en los periódicos es innecesaria porque nadie está comprando periódicos, porque nadie está saliendo a la calle. La publicidad en redes sociales es la clave. Entre la página web, que para mí es una experiencia nueva, y la promoción de anuncios en Facebook mensualmente, ¿no? Se gasta un promedio de $15, que para el caso del Perú deben ser unos 55, 56 soles. Entonces, no es algo... y bueno, yo tengo la ventaja de que la página web de mi estudio, que es www.jabblegal.com, la página de mi estudio la he hecho yo mismo, ¿no? Porque soy el único abogado, o bueno, somos 2 abogados entre 5 hermanos que son ingenieros de sistemas, los demás. Entonces, viéndolos a ellos trabajar, he aprendido a hacer yo mismo algunas cosas que probablemente no hubiese podido hacer tan sencillo ahora en plena época de pandemia. Entonces, la promoción de anuncios a través de las redes sociales, la facilitación, como dijo Daniel, la facilitación de la comunicación con el cliente. Por ejemplo, esto de que el WhatsApp del estudio esté ligado a la página web es algo que yo voy a hacer de inmediato, ¿no? Porque permite una comunicación que es mucho más efectiva con el cliente, ¿no? Y finalmente, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los registros públicos, en general las entidades públicas se han detenido, ¿no? Pero ya hay visos de que van a retomar la actividad. Por ejemplo, en el caso de los registros públicos en el Perú, se van a poder presentar títulos para su inscripción, fundamentalmente de operaciones inmobiliarias, pero para eso se necesita firma digital. Para obtener la firma digital en el Perú, tú necesitas un certificado emitido por RENIEC, y hay que hacer un trámite para eso. La ventaja que tengo yo es que como juez, en el Poder Judicial ya se aplicaba la firma digital, y yo ya la tengo, ¿no? Segundo, todos los abogados en el Perú estamos obligados a tener casilla, por lo menos los que litigamos ante el Poder Judicial, debemos tener casilla judicial electrónica. La Corte de Lima y otras cortes del Perú están habilitando la posibilidad de presentar los escritos a través de la casilla electrónica, lo que definitivamente es una gran ventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque mientras antes tú tenías que hacer el escrito, imprimirlo, ordenarlo con los anexos, trasladarte hasta la mesa de partes, hacer la cola en la mesa de partes tú o tus practicantes o tus adjuntos en el estudio. Y tenías que someterte al horario de oficina. Hoy día, los escritos pueden presentarse a través de esta mesa de partes virtual las 24 horas del día, ¿no? Lo que obviamente, en los casos en los que tengas un término de un plazo, te permite tener mayor tiempo para preparar el trabajo y hacer el esfuerzo que sea más idóneo a la confianza que ha depositado en ti un cliente, ¿no? Entonces yo pienso
que este tiempo nos da mecanismos, nos da herramientas, tanto a los abogados como en general al mundo jurídico, para tratar de avanzar. Está sucediendo con las clases virtuales en las universidades. Yo estoy dictando clases virtuales ahora en las universidades y les voy a decir que el mecanismo es genial. Por ahí la falta de interrelación con los estudiantes es complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, en las clases virtuales lo que hago generalmente es pedirles a los estudiantes que prendan sus cámaras. Pero haciendo la clase es muy difícil ver que todos tengan prendida la cámara, más aún si estás compartiendo la pantalla con algunas diapositivas. Entonces lo que hago es interrumpo la clase a los 15, 20 o 30 minutos para hacer alguna pregunta a algún estudiante y ya saben que en cualquier momento yo puedo hacer eso. Y les pido además que prendan sus cámaras y sus micrófonos. En todo caso, pienso que este escenario debemos mirarlo a partir de las oportunidades que genera para los servicios legales. Reitero el agradecimiento al Instituto Peruano de Derecho, a mi gran amigo Roger Viral, a ti, Josué, y a los colegas que tengo el honor de compartir este seminario virtual con ellos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar una última ronda corta de comentarios finales que le voy a pedir en el mismo orden de exposición que hemos hecho. Una precisión, algún comentario final, por favor, doctor Fernando Márquez, puede empezar. Bueno, realmente ha sido muy fructífera esta reunión, Roger y Josué, así que el Instituto Peruano de Derecho sigue brindándonos tantos buenos frutos, ¿no? Haber escuchado a los distinguidos colegas, al licenciado en Administración, que nos dio unos buenos tips también. Y cuando lo escuchaba a José Antonio, y algo que veníamos pensando en estos días, es cómo estas redes nos van quitando tiempo, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. Los tiempos de brindar nuestros servicios. Hoy, a través de WhatsApp o de tantos otros modos de comunicación, prácticamente estamos trabajando todo el día. Decía José Antonio, puedo presentar mi escrito a las 12 de la noche, si quiero. Y este es uno de los peligros, ¿no? Uno de los peligros que traen el uso de las redes o el uso de estos medios tecnológicos. Leía el otro día que para buena parte de los intelectuales hemos dejado la edad contemporánea. Estamos en la edad digital. ¿Cuándo empezó la edad digital? La edad contemporánea había empezado con la Revolución Francesa, creo, ¿no? La edad digital en el 2017, cuando Steve Jobs presentó el primer teléfono inteligente. Allí están fijando los intelectuales el comienzo de la nueva edad. Cómo el teléfono inteligente, en lo que a principios del siglo XX se llamaba la confluencia de los medios digitales. Yo recuerdo haber comprado un libro en aquella época en España, en donde en España se comenzaban a regular ya cómo la televisión, la radio, los textos, las imágenes, todo iba a través de un mismo medio, ¿no? Y hoy prácticamente el teléfono, o una notebook, no un notebook, sino las tablets, nos permiten estar conectados todo el día. Y esto me parece que para la abogacía también es un reto. Porque como decía Alberto, el servicio jurídico es un servicio de consejo, ¿no? De decirle al cliente cuál es la regla mejor para aplicar, cuáles son las mejores vías jurídicas para situarse. Y esto necesita tiempo de decantación y de maduración. Y creo que muchas veces bueno, la pandemia nos va a llevar a esto, porque nos lleva a un estado de incertidumbre que necesariamente el estado de ánimo no es el mismo.
pero creo que también es un tiempo que hay que empezar a manejar. Y nosotros en nuestro estudio estamos tratando de que al estilo de un hospital se vayan pidiendo turnos por la red. Es decir, yo lo puedo atender por WhatsApp si quiere, pero de tal hora a tal hora, la web va a ser el turnero nuestro. Porque si no vivimos en un problema grave de organización de tiempo. Esto era lo último que quería dejar que me había quedado en el tintero. Ha sido un gran gusto, queridos colegas, Alberto, José Antonio, Daniel y por supuesto Roger, Josué y todos los que están como espectadores, haber compartido este muy, pero muy fructífero momento para mí. Muchas gracias desde la Argentina. Un abrazo desde el corazón para todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el doctor Alberto. Y muchas gracias por los saludos. Muy interesante el webinar, la verdad. Y da para mucho más. Yo solamente quería puntualizar un tema adicional, que es que el acceso a todas estas herramientas digitales que vamos a tener y que estamos teniendo, lo que va a hacer es que tengamos que atacar con mayor énfasis cuál va a ser nuestro valor diferenciador en el mercado. Es decir, ahora Daniel comenta, por ejemplo, sobre este tema de WhatsApp. Yo lo había visto en algunas páginas que hacía clic y me iba directamente al WhatsApp. Te agradecería si podrías repetir cuando Daniel el programa exactamente para copiármelo también, donde lo encuentro. Pero lo cierto está que muy rápidamente todos nosotros como abogados vamos a poder acceder a todas esas herramientas digitales. Y ya vamos a estar en el mismo nivel, así sea nuestro estudio, sea muy chiquito o sea muy grande. Lo que el potencial cliente va a ver va a ser exactamente lo mismo en una página web y va a poder apreciar además el uso de herramientas muy similares, porque así salga una herramienta nueva, inmediatamente va a ser copiada por el resto de estudios de abogados. Entonces, tenemos que encontrar un valor diferenciador para poder tener alguna perspectiva de éxito en el mercado legal. Y el valor diferenciador vuelve a estar siempre en nosotros mismos. Nosotros como abogados al final somos el producto legal. Y yo por eso insisto de que lo único que ha cambiado acá es el delivery y las herramientas. Me acuerdo mucho cuando en su época salió la radio, algunos se escandalizaban que era el fin del mundo, porque la radio iba a hacer llegar una serie de mensajes sin ningún control. Me acuerdo cuando yo era pequeño, mis padres con gran miedo me dejaban ver televisión y me ponían un horario para ver la televisión porque decían que la televisión hacía daño. Hoy día son las páginas web de internet en nuestra generación y lo cierto está que son solamente tecnologías de acceso de la información, pero que tenemos que nosotros conservar nuestro valor diferenciador y ser nosotros el mejor producto de nosotros mismos. Porque ahora vamos a poder competir con las mismas herramientas, los más grandes y los más chicos, y esa es una de las grandes virtudes de este nuevo mundo que nos va a tocar vivir. Muchas gracias a todos, muchas gracias por este webinar. Espero poder conocerlos muy pronto en persona y ya habrá oportunidad para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Continuamos con Daniel. Buenas a todos. Realmente muy enriquecedor este espacio. Fue muy agradable pues como conocer nuevamente, les digo, las perspectivas de otras profesiones tan diversas, formas de aplicar el derecho. Para responderle a Alberto la pregunta que hizo, es muy sencillo. Simplemente debes colocar en tu buscador preferido, Google, Bing, la palabra generador de link de WhatsApp. Eso te va a generar un link, te va a pedir el teléfono y te va a arrojar una dirección de navegación. Ya esa dirección, ya tú la hipervinculas o la linkeas a una imagen en tu sitio web o en tu Instagram o en tus redes. Puedes colocar pues como el link como contacto y ya cuando la gente dé clic a ese link, pues va a abrir directamente WhatsApp Web, que ya es una aplicación pues por defecto pues ya común para todos los navegadores.
Entonces es así de sencillo, simplemente generas el nick y ya. Para culminar pues mi reflexión, yo lo que invito es, yo sé pues que esta crisis ha generado unos cambios muy bruscos y fuertes y en muy corto plazo para todas las profesiones, todas las empresas. Y de pronto en algunas personas ha afectado demasiado su estado anímico porque muchos los ha dejado sin trabajo o en el caso de los empresarios les ha tocado despedir personal o incluso tener que pedir ayudas para poder sostener su negocio. Mi reflexión es que esta pandemia nos invita, como cualquier crisis que ha vivido la humanidad, a reinventarnos y adaptarnos. Entonces, aprovechar como el pare que ha generado como todo esto y sentarnos a reflexionar en cómo podemos reinventarnos nosotros como personas y como profesionales y cómo podemos adaptarnos a estas nuevas realidades, porque como decía Alberto, el panorama de ver una solución o que todo vuelva a la normalidad pues puede durar más de un año inclusive. Entonces esa es mi reflexión final. Nuevamente muchas gracias a todos pues por este espacio y compartir este rato de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con el profesor José Antonio Beraú. Bueno, Josué, Roger, doctor Fernando, Alberto, Daniel, para agradecer nuevamente la invitación. Ha sido muy constructivo compartir este espacio virtual con todos ustedes y extenderles desde acá, Huánuco, la ciudad del mejor clima del mundo, mi fraterno abrazo. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, profesor. Muy bien, y vamos a continuar con el segundo panel, que va a estar conformado por Roger Vidal, Julio Levené y Gabriel Schulman. Y vamos a estar hablando acerca de tarifas y ampliación de nuevos servicios. ¿Sí? Vamos a comenzar este segundo panel presentando a los expositores. Entre ellos tenemos al doctor Julio Levené, quien es abogado con posgrado en administración y también es especialista en desarrollos tecnológicos en Legal Tech en Latinoamérica, director ejecutivo de IJ, International Legal Group. También tenemos a Gabriel Schulman, quien es doctor en Derecho de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, maestro en Derecho también por la Universidad Federal de Paraná, especialista en Derecho y profesor de la Universidad Positivo, abogado y socio trabajando en Neto Parcionic Abogados. ¿Sí? También tendremos al profesor Roger Vidal, quien es abogado con maestría en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor por la misma universidad, socio fundador del Estudio Vidal Abogados. ¿Sí? Y vamos a empezar este segundo panel con el profesor Roger Vidal. Bien, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Es complicado luego del primer panel que de manera brillante han podido exponer los profesores y expertos en estos temas. Yo quisiera iniciar esto haciendo una reflexión de un poco poder entender de cómo se podía haber entendido el servicio tradicional de los abogados o de las firmas de abogados o del abogado a título individual, ¿no? Siempre los honorarios de los abogados podrían implicar un primer rechazo de un cliente, sea a título de persona natural o persona jurídica. Siempre se tiene esta percepción que son demasiado altos, que no podrían estar justificados. En cierta forma, eso es cierto, ¿no? Dependerá del tipo de servicio legal en materia tributaria, laboral, contractual, y hay una libertad para fijar los honorarios. Una empresa minera, una constructora podría pagar por hora $1.000 hasta quizás $50. Va a depender mucho de la experiencia y del prestigio que tenga el estudio de abogados o el abogado. Entonces, siempre hay una percepción que los honorarios son altos. Y con eso dejo un poco este punto para la segunda parte.
Segundo, que el servicio de abogados siempre es personalizado, ¿no? Tanto así que hemos estado acostumbrados a tener muchas reuniones de viaje, tanto en provincias como al extranjero, y de pronto, y esto se da mucho en arbitrajes internacionales, donde el equipo de abogados de sede peruana tendría que viajar pues, a Estados Unidos, Argentina y Brasil para que puedan conformar un equipo. Entonces, estos viajes resultaban muy costosos porque no solo implica el honorario del abogado, sino implica los gastos de vuelo, de hospedajes, y todo esto va a ir cambiando. Otro tema también viene a ser, bajo la visión tradicional, las altas horas trabajadas por los abogados en su conjunto, ¿no? Para nadie es un secreto que alrededor de 12 horas diarias, ya sea como juez, como abogado litigante, como abogado de un estudio boutique, un estudio gigante, uno va a empezar a brindarle ese tipo de horas. Entonces, sin críticas, pero sin embargo, esto es un poco el modelo tradicional que se ha tenido, que ha estado funcionando bien, que no se podría criticar, pero es un poco entender de cuál era el modelo del negocio hasta antes del COVID, y creo que muchos estudios han ido migrando ese tipo de modelo. Entonces, tenemos acá 3 pautas importantes: el servicio legal tradicional, que tampoco podemos dejar de entender esto. Por otro lado, la tecnología, ya lo comentó José Antonio, bueno, y acá en el Perú estamos enfrentándonos de pronto a un atraso tecnológico. El día de ayer he sido notificado con 3 resoluciones de juzgados, y de alguna forma esto me alegra porque hace que mi pequeña oficina se encuentre viva, porque estamos siendo notificados al margen de lo que los clientes puedan tener el interés, pero el que tengas una notificación judicial es importante, lo cual no sucede en los litigios arbitrales. Ya hace buena cantidad de tiempo, quizás años, el arbitraje online, con todas las limitaciones que puedan existir, se tramita vía correo electrónico. Entonces, es importante este cambio de tecnología, pero el cambio de tecnología no solo implica ser notificado por correos electrónicos, implica que por lo menos en el Poder Judicial peruano se está implementando la firma electrónica, digital, tener un sobre en tu computadora, y ahí vale la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario tener computadoras de alta gama, programas que protejan ante antivirus, ataques cibernéticos? Y por otro lado, también requiere una inversión. La inversión, si bien la tradicional es en una gran oficina, en espacios para 50, para 100 abogados o para 20 abogados, contar con estacionamientos, directorios, ¿no? También podría representar hoy en día en invertir en software, en tecnología, que ya, según lo que estamos siendo testigos todos, ya la visión tradicional del negocio de abogados está cambiando. Hoy podemos estar conectados con una plataforma Zoom que es muy económica, y deberán de haber otras muchas plataformas que irán mejorando. Bajo este contexto, tenemos una reducción de espacios. Aquellos despachos corporativos muy importantes en todos los países, yo creo que no van a desaparecer, pero la gran pregunta es, un espacio donde podía en un piso tener 20 oficinas y un grupo de personas de 50 personas, ¿será necesario eso? Deberíamos de replantear que ese esquema de las oficinas grandes es importante, porque finalmente bajo una estructura de costos, el cliente era el que te pagaba, ¿no? Por el café, por el personal que uno tiene en una oficina. Entonces, ese tema es importante tenerlo en cuenta. La reducción de espacios, ya no requiero tantos espacios. Por otro lado, el tema de la tecnología, como les comentaba, tecnología no es simplemente entender que tengo un correo electrónico, proteger las computadoras de los abogados y de los clientes. Podría ser que surja un gran mercado de hackers o de contrapartes del otro proceso, que simplemente van a invertir dinero e ingresar a las computadoras de mis abogados para que puedan tener los escritos o la estrategia, o quizás puedan hackear esta reunión que tengo de Zoom. Y eso sí me preocupa, porque vas a tener que invertir muchísimo dinero en proteger toda esta información. Por otro lado, tampoco es un secreto, ¿no? La gestión de facturación por horas ya está bastante desfasada. Hoy los clientes están apostando a tener un control riguroso de las horas
facturadas por un producto de gestión. Es importante entender el negocio del cliente, sea persona natural, que puede ser un empresario o una empresa que ya está muy encaminada. Por otro lado, también es importante que los estudios pequeños o las personas que realizan el servicio legal a título personal y por experiencia van a manejar ciertas áreas, deberán realizar alianzas comerciales. De pronto, el abogado que solo ve derecho tributario tendrá que buscar a un experto en derecho de contratos, quizás en derecho laboral, porque ese esquema de tener un estudio con muchas áreas va a seguir funcionando, pero eso no deja de lado que los emprendimientos en servicios legales, al estilo boutique, también puedan establecer alianzas, ¿no? Como estudios pequeños o estudios ya con mucha reputación, e incluso las alianzas también se podrían brindar con estudios del extranjero. Yo en los últimos años he tenido mucha experiencia de trabajar con algunos estudios de este continente, y es importante la sinergia, ¿no? De cómo la generación nueva con la generación de más experiencia van compartiendo ciertas experiencias. Y también es importante siempre pues, establecer en materia de honorarios los bonos de éxito, ¿no? Que me parece siempre van a ser atractivos. Tengamos en cuenta que para muchos clientes el invertir en un abogado, el pagar su factura o sus horas, no lo ve tan rentabilizado. Pero sin embargo, si uno le propone otro tipo de esquema, podría ser. Hoy en día el trabajo remoto, por lo menos este y el próximo año va a ser la pauta. Trabajo Hemos tenido, creo, un pequeño problema con Roger, quien ya estaba concluyendo su exposición. ¿Me escucha, profesor Julio? Sí, ahí los había perdido un segundo. Sí, muy bien. Está ahí también con nosotros el profesor Gabriel. Sí, escucho muy bien, ¿Me gracias. escucho? Muy bien, ya volvió Roger. Sí, continuamos. Roger, ¿estabas por terminar? Vamos a esperar un segundito. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. Creo que tuve un problema de la red. Y bueno, este es un claro ejemplo de cómo el tema de la tecnología puede ser fundamental para poder determinar los problemas tecnológicos que se podrían determinar. Un tema muy importante viene a ser la sinergia que se da entre abogados jóvenes y abogados expertos, que sobre todo yo he podido notar mucho en los equipos de defensa en materia arbitral. Por decir, ¿no? En materia arbitral peruana, el arbitraje en contratación pública o en obra pública viene a ser una disciplina que debe tener unos 15 a 20 años. Entonces, aquel abogado que desde que era practicante se hizo abogado en un plazo de 10 a 12 años, yo no tengo la menor duda que viendo todos los días contratos de ejecución de obra pública, va a tener más experiencia que un abogado que tenga 60 años, con lo cual esta sinergia que surge entre juventud y experiencia no siempre va a ser replicado necesariamente en canas. Entonces es muy importante también, ¿no? que las sinergias se puedan ir brindando en torno a esto. Otro tema importante viene a ser la confidencialidad.
ante los posibles atentados cibernéticos, ¿qué tan seguro está tu información como estudio de abogados? No hace falta invertir más dinero en conservar esta información, porque conectado en una red, y vuelvo a insistir, se podría estar teniendo siempre esta contingencia. Nuevos canales de comunicación, ¿no? Zoom, el WhatsApp. Hoy en día es importante un contacto directo, visual. Siempre también tener en cuenta que un maltrato en el tipo de comunicación o la protección de estos datos va a implicar la fuga de clientes, porque los clientes no necesariamente van a fugar por un tema de honorarios. Hay una dura competencia. Considero a medida de que los estudios en todos los niveles, emprendimientos a título personal o a título empresarial, deben de replantear las tarifas. No siempre implica exclusivamente en la reducción del monto, quizás dar nuevos servicios, y por otro lado también el compromiso, ¿no? La protección respecto a los compliance, de tratamiento de datos, de brindar un software con protección, y siempre protegerse del conflicto de intereses que podría existir. Esto es de forma breve, Josué. Me gustaría escuchar tanto a Julio como a Gabriel. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con la exposición del profesor Julio, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, tal cual, Roger. La verdad que te escucho con todos los temas que marcaste, y son todos temas súper interesantes y súper de moda, que además están influyendo enormemente en el desarrollo de la profesión. Escuchaba también en los distintos expositores, mucho trabajando sobre el esquema del marketing jurídico y sobre el impacto que el COVID-19 está teniendo sobre los servicios jurídicos y cómo nos está forzando a acelerar algo que ya se venía notando y que ya veníamos trabajando, o se venía trabajando muy fuerte en el mercado jurídico, de esta modernización en todos los aspectos, como con el COVID-19 fue un acelerador que marcó un antes y un después, y donde la verdad fue te diría una prueba de estrés para todas las firmas de abogados y las organizaciones en varios aspectos. Yo me voy a concentrar después en los dos últimos, pero tuvo una gran prueba de estrés para el rendimiento y compromiso de todos los miembros de un estudio, desde los administrativos, asistentes, abogados, socios, consultores. También fue una gran prueba sobre la flexibilidad y el poder de reacción de una firma de abogados ante esta situación inesperada y cómo adaptarse a esos cambios que se generaron. Por otro lado, algo que por ahí hasta ese momento en ciertas firmas no se aplicaba tanto, pero el liderazgo y las habilidades soft, podríamos decir, de recursos humanos, sobre trabajar sobre cada equipo para poder llevar adelante esta situación y poder seguir proveyendo a los clientes de la misma calidad de servicio o incluso mucho mejor, porque hay también una generación de confusión muy grande que requiere la otra prueba, que es la comunicación interna y externa de las firmas de abogados. Circulando por distintos medios, y de repente el mundo digital explotado de información, y cómo las firmas de abogados pueden reaccionar a tranquilizar a sus clientes y proveerles cierta previsibilidad en este mundo que se descontroló. Pero los dos puntos que ahí volví. Los dos puntos por ahí que yo quería resaltar y poner mayor énfasis tiene que ver con justamente el posicionamiento y la venta de servicios jurídicos, que denominamos el marketing jurídico, y el otro, los puntos que vos marcaste, Roger, que tienen que ver con las herramientas y las tecnologías en las firmas de abogados y el tema de la seguridad informática. Nada menor en lo que está pasando. Dentro de ese primer aspecto del marketing,
mucho se estuvo trabajando en los otros paneles, así que no voy a indagar fuerte, pero sí voy a trabajar en un aspecto muy importante que normalmente como abogados no nos lo enseñaron en la facultad y después se vuelve un gran desafío, que tiene que ver el análisis del mercado jurídico. Ciertas herramientas que se utilizan por ahí en otras áreas, como puede ser un FODA, el análisis del mercado, el trabajo sobre el análisis de los clientes, todas cuestiones que por ahí se nos pasaban cuando hablábamos en la Facultad de Derecho, pero que después son cruciales para poder trabajar los dos focos que por ahí de lo que hablaban hace un rato, que tiene que ver la eficiencia en la prestación de los servicios jurídicos. Lo que se va a venir, que ya estaba, pero se está viniendo cada vez más, es la exigencia de una eficiencia de las firmas y de los abogados para hacer lo más rentable posible. Vos hablabas, Roger, hace un rato sobre las tarifas y los honorarios y cómo estaba cambiando de esa idea de la facturación por hora a una facturación mucho más hacia resultados. Y para esos resultados lo que se requiere son equipos eficientes, que tengan costos eficientes para poder darle al cliente un mejor servicio, pero al mismo tiempo que sea rentable para la firma. Entonces, gran parte de la transformación que se está viniendo en el mercado de los abogados tiene que ver con eso. Y eso tiene mucho que ver también con las herramientas que se pueden empezar a utilizar, que por ahí hasta ahora no se utilizaban en la mayoría de las firmas, que tienen que ver con herramientas de management, tanto de management administrativos contables, management para seguimiento de los asuntos, para analizar la rentabilidad de los clientes, de los asuntos e incluso de cada uno de los profesionales en una firma. Hoy ya existen muchísimas herramientas que trabajan para otras áreas y también existen algunas que están para los servicios profesionales. Entonces, eso creo que va a ser un gran cambio y que este readaptarse en este nuevo mercado y con los cambios que marcabas vos recién, Roger, creo que el uso de estas herramientas van a traer muchísimos beneficios, pero también tienen el gran desafío que es el cambio de mentalidad por parte del abogado, que siempre creía que lo único que tenía que saber era derecho. Después empezamos a decirle que también tenía que saber de negocios para servir al cliente, y ahora le estamos diciendo que también tiene que saber de tecnología. Porque en esta era, como decía Fernando, en la nueva edad digital, el que no entienda que la tecnología y el ejercicio de su profesión, no importa cuál sea, está intrínsecamente unida, va a quedar cada día más afuera de este nuevo mercado y de esta competitividad. Por otro lado, sí trabajaban en dos puntos que me parecieron súper interesantes, que tiene que ver con la presencia digital y esa idea de poder tener desde tu página web o esa visibilidad que vos tenés entre tus pares y potenciales clientes, y esa presencia digital más allá de una página web, más allá de estar en LinkedIn o cualquiera de las plataformas que queramos utilizar, sí lo que tiene que empezar a ver es esa flexibilidad y pérdida del miedo por parte del profesional, a ese miedo a quedar en ridículo, a pensar en que no, tengo que ser conservador porque tengo que proteger mi imagen. La nueva etapa que se viene tiene que ver un poco con perder ese miedo y que como profesionales podamos salir a la nueva era digital entendiendo que así como los webinars a muchos les resultaba medio amenazante porque es como estás en vivo, estás ahí, estás para un volumen de personas que no podés controlar, que por ahí para muchos ir a un congreso o a un seminario sentían que tenían el control del espacio. Y lo que se viene tiene que ver un poco con eso. Y creo que desde ese lado los servicios profesionales tienen que dar un cambio en los abogados. Creo que las nuevas generaciones que están viniendo tienen una ventaja enorme desde ahí. Hoy están en TikTok y no les da miedo poder dar un consejo jurídico en TikTok. Y no tiene nada de malo. También por eso tenemos que perder como profesionales el miedo a ese delivery que tenemos para darlo. Si lo que estamos diciendo es serio y el entorno que lo hacemos es serio, bueno, podemos hacerlo perfectamente. Después, obviamente, ¿no? Seguramente Tinder no sea el lugar donde vayamos a dar consejos jurídicos, pero sí lo que tenemos que tener claro es que no hay que tenerle miedo. Y el desafío del profesional que se viene está en dar ese paso. Por último,
marcaría dos temas que son importantes que tienen que ver con, por un lado, lo que hablábamos de las habilidades y técnicas comerciales. El abogado tiene que poder dar un quiebre a entender que ya ese modo tradicional de que yo soy honesto, soy capaz, soy inteligente, me es suficiente para que la gente sepa de mí y el boca a boca. No cabe duda que hay que ser honesto, hay que ser inteligente, hay que ser constante en el trabajo y capaz, y que el boca a boca sirve fuertísimo. Pero hoy las herramientas nos permiten poder acceder y poder resolver un conflicto que esté a 1500 kilómetros de mi lugar de residencia y que lo puedo resolver por WhatsApp. Las tecnologías nos permiten poder llegar a lugares que no habíamos llegado y pensar en un nuevo servicio también profesional. Va a existir todavía los grandes estudios con seguramente cambios a partir de esto, como marcaba Roger, seguramente haya ciertos cambios en las estructuras que permitan pensar, no necesito tener 400 abogados bajo relación de dependencia en oficina. Puedo llegar a tener miles de oportunidades, puedo tener un excelente abogado que quiere vivir, en el caso de Argentina, yo estoy en Buenos Aires, pero podría ser en Salta, y que él esté en Salta y forme parte del estudio, y no me perdí la oportunidad de tener un gran abogado en Salta que forma parte, ya sea en relación de dependencia o sea en un formato freelance. Va a haber muchas relaciones que van a cambiar a partir de esta situación y que se van a acelerar. También lo que va a pasar es en este esquema de venta, va a haber muchas posibilidades de que abogados, a través de las distintas herramientas que están existiendo, hoy existe, por ejemplo, en Estados Unidos tenés LegalZoom o Rocket Lawyer, distintas herramientas que permiten a abogados poder recibir consultas de un número ilimitado de consumidores de servicios jurídicos a través de su teléfono, y sin que nunca lo hayan visto ni nada, porque así como tenemos el boca a boca, también vamos a tener la reputación digital. Y nuestra reputación digital como profesionales a través de distintas redes y todo, va a tener el mismo valor que el boca a boca, pero a diferencia de ir de a uno, puede llegar inmediatamente a 10.000 potenciales clientes. Entonces el desafío de las herramientas que se vienen y que hay es muy grande. Y creo que lo que nos dio el COVID-19 fue esa propulsión que aceleró el proceso. Yo creo también, como decía Alberto, que esto va a seguir hasta el 2022, pero es una gran oportunidad que ahora hay que aprovechar para acelerar al máximo y que todos los profesionales entiendan que tienen una oportunidad única. El mercado nos perdona muchas cosas, porque entiende que el COVID nos golpeó, nos agarró a todos de improviso, pero también al mismo tiempo nos va a exigir que la próxima ola que venga o la próxima situación ya deberíamos estar preparados. La segunda vez que nos pase algún tipo de estas situaciones ya no nos puede agarrar de improviso, sin herramientas, sin procesos, sin recursos asignados para esto. Vos marcabas también en esto, Roger, algo que súper interesante, que es el tema de la seguridad informática. Justo hace una semana salió la noticia que a la firma Grumman & Shire de Estados Unidos la hackearon y le pidieron un rescate de $21 millones por toda la información de todas las estrellas de Hollywood. Desde Lady Gaga, Elton John, Barbara Streisand, toda la información secreta de sus clientes en un servicio y se la hackearon. Y ellos tenían servicios espectaculares y plataformas con mucha seguridad. Pero por supuesto que la responsabilidad profesional por el tratamiento de los datos y la prueba y todos los antecedentes ha avanzado mucho en Europa y en España, en Estados Unidos, tienen grandes trabajos realizados sobre la responsabilidad de los abogados por el tratamiento de la información. Y donde la responsabilidad no va a estar dada porque no nos hackeen, sino porque qué protecciones o qué procesos o medidas yo tengo en mi firma de abogados para poder desde ese lado, y que bueno, nadie va a poder evitar el que te quiera hackear seguramente, pero cuán fácil se lo hagamos. Y por otro lado, los protocolos, porque está demostrado que el 58% de las penetraciones de hackers en realidad están hechos por vulnerabilidades humanas, porque utilizan claves sencillas, por no seguir los protocolos básicos, por no controlar ninguno de los procesos. Entonces,
Creo que es cierto que todo esto del COVID ha generado un impacto, pero creo que el servicio profesional que se viene no va a ser igual al que se estaba dando. Por supuesto que va a existir nichos donde va a estar el abogado de confianza de toda la vida o algunos grandes estudios que por un tema de compliance tiene que utilizar, las grandes empresas internacionales tienen que usar ciertos rankings de estudios de abogados. Pero lo que va a pasar es que la nueva ola de emprendedores, los nuevos usuarios y muchos que con esta situación cambió, va a exigirle a los abogados algo distinto. Esta cosa, che, no me lleve, dámelo. Lo cual genera varios desafíos. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad que se da a los abogados y creo que hay muchas herramientas, desde herramientas de e-learning, herramientas de marketing, herramientas de management, que los abogados tienen a su alcance y que el desafío es que se animen a empezar a usarlas, porque en los próximos 4 años el que no lo esté haciendo ahora va a quedar seguramente afuera del mercado, no porque no sepa de tecnología, sino porque cada vez va a ser menos eficiente y en un mercado que está yendo a un servicio de costos, salvo algunos de calidad, el que seas eficiente y tengas las mejores herramientas va a marcar la diferencia, aunque tengan los dos la misma capacidad intelectual y conocimiento jurídico. Así que bueno, les agradezco mucho a todos, súper interesante esto, pero bueno, hay mucho para hablar, seguramente tengamos más oportunidades. Muchas gracias, estimado Julio. Vamos a continuar con la participación del profesor Gabriel, ¿sí? Quien tendrá 15 minutos. Muchas gracias. Inicialmente me gustaría saludar a los colegas de este panel, al Instituto Peruano de Derecho, al doctor Vidal, a todos que nos escuchan. Me gustaría presentar unas pocas ideas, pero que me parecen muy importantes. El contexto, me parece que todos lo conocen muy bien y aunque cada uno en su país tiene un contexto muy semejante. Y me parece que hay algunas cosas para pensar sobre ese contexto. El primero es la necesidad de una sensibilidad más grande con los colaboradores de las oficinas o de los estudios, o como se dice en portugués, los escritorios. Entonces, hay que pensar un poco más sobre nuestros clientes y también hasta sobre la otra parte, porque vamos a tener impagos de alquileres, hipotecas, herencias de personas. En fin, es un escenario muy, muy complejo y también un escenario no solo de crisis económica, sino una cuestión social. Un segundo punto que me parece importante es que hay que equilibrar el real y el imaginario. Así que también en la crisis es muy común que las cosas parezcan más grandes o más graves de lo que son. Es obvio que la COVID trae muchos desafíos, pero hay que mirar también que es algo temporario en algunos sentidos y que se puede equilibrar y trabajar. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, perdón. El tercer punto que me gustaría destacar es en el escenario de Brasil, que acá tenemos también una sobrepoblación de abogados. Tenemos más de 1 millón de abogados en Brasil, lo que quiere decir un abogado para cada 190 habitantes. Entonces, tenemos muchísimos abogados. Entonces, la aceleración que Julio recién habló y la tecnología que Roger destacó son muy importantes para nosotros. Tenemos desde hace mucho tiempo en Brasil el proceso digital y la utilización de herramientas y sitios en web y así por delante. Una otra cosa importante son algunas herramientas útiles que me pareció importante destacar. Solamente antes de seguir, naturalmente tengo que pedir excusas porque el castellano no me sale tan fácil, así que el portuñol es la lengua que hablo, pero si me escuchan y me entienden, ya estoy muy contento. No es tan fácil, así como puede parecer para los otros. Las herramientas que pensé, la primera es la ética, y acá se habló mucho de esto y me parece importante lo enderezar otra vez. Y la segunda palabra que pensé también es ética. La verdad que cuando hice
la primera vez la escrita de lo que iba a hablar, escribí ética 2 veces y me pareció un error. Después me di cuenta que es tan importante que hay que decirlo 2 veces y así lo dejé y así lo digo ahora. El tercer punto me parece importante es la empatía, nuevamente con los clientes y también con los colaboradores. Esta capacidad de se conectar, de oír activamente, de comprender necesidades, sentimientos, ideas, me parece importante también para atender bien los clientes, para entender lo que necesitan. Con esto también, como una tercera idea, es la confianza, que me parece que en un momento de crisis, de inseguridad, buscar la seguridad, la confianza, la lealtad con el cliente es muy, muy importante. También porque en todos los países escuchamos la misma anécdota sobre el abogado, que las personas no confían tanto en los abogados, quizás porque no entienden tanto sobre las leyes, o no saben por qué que una cosa no les salió bien. Entonces la transparencia tal vez sea también un valor que está conectado. Esto, ahí llegamos en la cuestión de la comunicación, transmitir bien al cliente las cosas, usar canales correctos para transmitir. Acá en Brasil es muy común, tenemos el uso de YouTube, Instagram y otros medios hace mucho tiempo también, pero naturalmente ahora se hace mucho más. También el home office es otro desafío. En mi caso, yo ya trabajé muchos años como abogado solito, no solito, pero en un escritorio, una oficina un poco menos grande, con más 2 abogados, y ahora trabajo en una oficina, como se ha dicho antes, Trajano Neto y Paciornik, y tenemos 100 personas trabajando. Entonces, una oficina de 100 personas, la administración de las personas, el control del trabajo, los relatorios, el dashboard, la planificación, la protección, es algo muy, muy sencillo y es tan importante como lo demás de los trabajos. Así que tenemos un comité de 10 socios, que es un consejo, que cada uno con sus funciones también administrativas, algunos solamente con funciones administrativas. Y eso es muy importante para atender bien y poder atender a los clientes. Para nosotros también, naturalmente, la tecnología ya era algo muy presente, porque no hay como trabajar en Brasil, es un país muy grande si no tenés tecnología, y nosotros trabajamos en todos los espacios, y el tipo de cliente que atendemos de tecnología y aseguradoras y temas así, nos demandan por contrato también ciertos niveles de seguridad tecnológica y protección de datos que se hace mucho presente. Aunque en Brasil tenemos todo un lío con la ley sobre la protección de datos, porque tenemos y no tenemos una ley, pero esto es algo también muy importante que se hace cada día más presente en la práctica de los abogados. Fernando, en el panel anterior, habló sobre lo que no hacemos y me pareció muy, muy interesante. Y una cosa que los abogados me parece que no hacemos también es la mirada a la salud mental, mindfulness y meditación. Y este puede parecer que es un tema que no tiene conexión con los clientes y nuevas áreas que vamos a tener en nuestro escritorio, pero si no tenés una buena equipo trabajando en su casa ahora, en home office, y pensando cómo hacer mejor, no vas a tener buenos clientes. No hay como tener más clientes si no tenías una equipo lista para atenderlos. En nuestro caso, una de las herramientas que también utilizamos es los entrenamientos por YouTube. Así que, como tenemos una equipo muy grande, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, y dentro de la equipo hacemos mucho entrenamientos que son muy importantes para nosotros. Además, hay el tema de management, mas hay también otras preocupaciones que nos parecieron importantes en esta época, que dice mirar no solo la actividad del abogado, la actividad típica, sino también pensar las personas que están con más problemas que nosotros. Y así que hicimos actividades como donaciones de abrigos, porque acá en la ciudad es muy frío, y otras actividades relacionadas con los aspectos sociales. Acá para nosotros la mirada entonces fue muy para las necesidades de nuestros clientes y de los mercados que ya estudiábamos. En las áreas que trabajas así con una oficina tan grande, es muy importante tener un control casi diario, si no semanal, de números, así, cuántas acciones tenés, cuánto trabajas, cuánto vencer, qué ganaste, qué no ganaste, identificar de modo estratégico las tesis que van bien y no. Y en nuestro caso tenemos un nivel hasta más grande porque tenemos que saber por ciudad o por provincia como o estado
los resultados, para tener un control muy grande. Entonces, la información para tener una especie de inteligencia, para saber a dónde tenés que tener un abogado más sofisticado porque no te sale bien, o a dónde te vale la pena hacer más acuerdos y así por adelante. Entonces, nos parece a nosotros con una firma tan grande el desafío no era tanto de implementar la tecnología, sino usarla más, hacerla más presente, porque la teníamos muy presente, buscar de modo más fuerte el uso de la tecnología en el trabajo también, porque mira, tenemos abogados en 100 personas que tienen todo y siempre hicieron home office, y tenemos gente que no tenía siquiera la computadora en su casa. Y eso también es una realidad en Brasil. Estamos al final de cuentas en Latinoamérica. Tenemos gente que no tenía computadora en casa, no tenía internet en casa. Entonces eso también nos salió muy importante. Y para finalizar y no tomar más el tiempo de los otros, además de agradecer, me gustaría lembrar ni de Colombia, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Brasil, sino un uruguayo, que es Eduardo Couture, con los mandamientos del abogado. No les voy a leer todos, pero los leí para prepararme para esto y me gustó elegir 3. El primero es estudia, que siempre me pareció lo más importante como abogado. Es mucho menos lo que lo sabes, sino lo que lo puedes hacer. Entonces, el derecho se transforma constantemente, dice Eduardo Couture, y tenés que estudiar siempre, sino cada día sos menos abogado. Me parece que el derecho se transforma, es algo que se hace muy presente en COVID. El segundo mandamiento que elegí es piensa. Él dice así: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tenemos que pensar mucho, tenemos que estudiar, pero tenemos que poner en práctica las cosas. Sí, así que con COVID, si hay planes para un mes o para 2 meses, hay que pensar, pero hay que no solo planificar, sino poner en acción. Y el último es tener paciencia. El tiempo se venga. Me parece que las cosas después de COVID se van a transformar, se van a cambiar, no tan rápido quizás como las personas lo esperan, pero también no tan, una transformación que depende mucho de lo que vamos a hacer. Las cosas van a cambiar si las cambiamos. Esto tal vez sea la idea que me gustaría decir. Entonces, les agradezco mucho otra vez, sobre todo por lo que aprendí. Les pido perdón por el portuñol, no me sale tan fácil así. Y sigo a disposición. Muchas gracias. No, sí, se te entendió muy bien, Gabriel, no te preocupes. Bueno, vamos a dar ya un tiempo corto, preciso, para que nuestros expositores puedan dar algunas precisiones o puedan aclarar algún punto de su exposición previa, y vamos a empezar con el profesor Roger Vidal. Gracias, Josué. Gracias a Gabriel y a Julio. 2 reflexiones finales. La primera respecto al servicio legal. Adaptación. Creo que el abogado litigante, como el estudio WITIP y el gran estudio, tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos. Y segundo, la tolerancia, ¿no? La tolerancia en los esquemas de trabajo, con los clientes. Y el segundo punto también es muy importante, rescatar la adaptación que debemos de tener. Cuando me refiero a la adaptación es que comparto la visión que el COVID nos va a complicar los tiempos a todos en los próximos meses o los próximos 2 años. Y ante esto es importante que nos podamos adaptar respecto a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Personalmente yo hace 1 mes y medio desconocía del Zoom, pero nos está obligando a utilizar otro tipo de plataformas, nos obliga a utilizar el tiempo de manera más adecuada y adquirir nuevas habilidades. Comparto ahí completamente lo que comentaba Julio, y ya no hace falta solo tener habilidades respecto a temas jurídicos, es importante adquirir conocimientos de negocios, de tecnología, de medicina, porque en realidad los tiempos que ya se encuentran vigentes implican que nosotros podamos adquirir nuevas habilidades. Finalmente, agradecer a Gabriel, a Julio. Este panel ha sido muy interesante. Los invito a una nueva edición. Muchas gracias, Josué. Continuamos con el profesor Julio, para que nos pueda brindar una reflexión final.
Bueno, Gabriel, la realidad, la verdad, súper interesante también y poner el foco, por supuesto, en la ética y en el trabajo en los equipos y cómo preocuparnos por la gente. Obviamente que en cualquier organización es fundamental y en cualquier servicio eso se transmite. El estado mental del profesional impacta en sus equipos, en su trabajo y en el resultado del cliente, ¿no? Y recordemos que el abogado es un asistente de la justicia, tiene una función que es súper importante en la construcción de una sociedad, con lo cual un profesional sano ayuda a eso. Después, sobre por ahí, a mí hay un tema que no se tocó, pero tampoco es el caso, pero que sí está teniendo un impacto muy fuerte, que son todos los sistemas de machine learning y de inteligencia artificial que van a modificar muchísimo y van a hacer un salto que veremos seguramente en los próximos 3 o 4. Lo va a convertir en una especie de Superman en su capacidad de procesar información, de analizar la información, y yo creo que eso le va a dar un empuje muy fuerte para poder ser, eso que decíamos, mucho más eficiente. En lo demás, la verdad que muy agradecido con Roger, con el Instituto Peruano de Derecho, por siempre generar estos espacios muy interesantes y por tener ese coraje de animarse a charlar de todos los temas, así que los felicito y les agradezco. Muchas gracias por tus palabras. Continuamos con Gabriel para poder dar fin. Otra vez les agradezco mucho por lo que aprendí, más de lo que hablé. Julio ha hablado sobre la justicia, entonces Eduardo Couture también dice, ¿no? si tenés que luchar entre el derecho y la justicia, que busquemos la justicia. Así que el mensaje final, no solo la ética, sino una ética vocacional a la justicia, me parece que puede ser un mensaje que es importante lembrar hoy. Muchas gracias otra vez. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Esperemos continuar con estos espacios creados por el Instituto Peruano de Derecho a fin de colaborar con la educación legal y también con el derecho, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.